Sean todos y todas bienvenidos a este nuevo episodio de su canal favorito, el Portal del Conocimiento. Hoy les traemos un tema súper interesante y contamos con la presencia de invitados especiales que nos ampliarán información acerca del Imperio Británico, expansión, desarrollo y las guerras del opio. Comencemos. Buen día chicos y chicas, esta mañana nos encontramos desde Hong Kong, donde vamos a hablar respecto a los hechos más importantes del Imperio Británico de manera cronológica a continuación. En sus inicios fue llamada época marítima del rey Enrique VII, quien inició nuevas rutas marítimas para el comercio de la lana. De esta manera se estableció un nuevo y moderno sistema de marina mercante. Gracias a él se desarrollaron muchas instituciones mercantiles como la Compañía Británica de las Indias Orientales en 1708, que luego dio inicio a la Compañía Unidad de Comerciantes de Inglaterra, así como el ejército marítimo en Gran Bretaña. De esta manera también nació la Royal Navy. El gobierno pedía verificar y defender los intereses comerciales británicos. Otro de los sucesos más importantes que ocurrió en 1713, cuando el Tratado de Utrecht concluye con el éxito de la Guerra de la Sucesión Española. Este tratado permite que Gran Bretaña obtener ganancias territoriales como las Américas y el Mediterráneo. El tratado también incluía el derecho de Gran Bretaña a importar a esclavos a las colonias españolas. Un tercer aspecto a destacar es el comercio de los esclavos, el cual es prohibido en las posesiones coloniales británicas en 1707, la esclavitud misma en los dominios de la Gran Bretaña en 1833. Por consiguiente, también en 1839 la confiscación por parte de las autoridades chinas en Cantón de 20.000 cofres de opio llevó a Gran Bretaña a atacar a China en la primera guerra del opio, y resultó que la incautación por Gran Bretaña en la isla de Hong Kong. Por consiguiente, hablaremos de las guerras del opio. Este fue un conflicto armado librado entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda y China entre 1839 y 1842, a causa de la introducción del opio hacia China. Este era una fuente de ingresos para los británicos y servía para equilibrar la balanza de pagos que tenían con China. A China esto no le parecía, por lo cual no quiso permitir ya el comercio del opio hacia este continente o hacia ese país. Pero los británicos tomaron represalias, por lo cual enviaron una flota de guerra que finalmente derrotó a la China, por lo cual se dio el Tratado de Nanking, que se firmó en el año de 1842 y estipulaba el fin de la Primera Guerra del Opio, y con este se daba también el libre paso del comercio de tal producto. Después de la Primera Guerra del Opio, el Imperio chino había quedado en una situación desfavorable respecto al avance de las potencias europeas sobre el territorio, por lo cual Inglaterra, Francia, España, los Países Bajos y Estados Unidos habían comenzado a desplegar su influencia mediante la conquista de nuevos territorios, que en este momento era Asia y Oceanía. Por otro lado, en 1851 se dio la rebelión de Taiping en China, y en 1854 se le dio un cambio al Tratado de Nanking, el cual estipulaba cosas favorables o estaba a favor de China. Después de esto, por otra parte, el oscuro rencor hacia las políticas británicas produce un levantamiento generalizado pero ineficaz contra el dominio británico en la India. Este hecho se da en 1957, sin embargo la rebelión se pausa y el gobierno británico toma el poder del gobierno directo de la India cuando comienza el periodo del Raj británico. Luego, más tarde, Mahatma Gandhi se vuelve líder del Congreso Nacional Indio, lo cual ciertamente llevó a la India a la independencia en 1919, lo que condujo a alguna batalla para lograr esa independencia. Por último, el Plan Mountbatten, que condujo a la división del subcontinente en la India, que es controlada por los hindúes, y el Pakistán en 1947. Luego de los diferentes procesos, India obtiene la independencia poniendo fin al dominio británico y constituye una nación libre. Y finalmente, como la última colonia británica significativa, Hong Kong, donde nos encontramos en estos momentos,
es devuelta a la soberanía china en ese suceso que se da en 1997. Para entonces prácticamente no queda nada del Imperio Británico. Ahora bien, se debe identificar a los actores más importantes del Imperio Británico y para eso nos conectamos con Rosemary. Perfecto, me encuentro acá en el castillo de Windsor. Son apenas las 2 p.m. de la tarde y es necesario hablar de todos aquellos actores principales del Imperio Británico. Y para esto se ha preparado lo que es un árbol genealógico, el cual enmarca a todos los reyes y reinas principales. Por esto vamos a iniciar con lo que es la reina Ana, siendo la primera de Inglaterra, Escocia y Gales. Luego tenemos desde Jorge I a III, todos ellos reyes de la casa de Hannover, y este último que gobernó en plena revolución industrial y durante las guerras napoleónicas. Lo que sucede es que luego toma el poder Jorge IV, con apenas 10 años de mandato, y le sigue Guillermo IV. Su reinado fue aún más corto, pero él fue recordado por una serie de reformas políticas y sociales. Luego toma el poder lo que es la reina Victoria. Gobernó exactamente 64 años y durante la revolución industrial, el ascenso del Imperio Británico y lo que es el colonialismo se da. A finales del siglo XIX, lo que viene a surgir en el Imperio Británico es que era el más grande que el mundo jamás había visto. Y lo que sucede es que ella ocupa la cabeza de una cuarta parte de lo que es la población mundial. Eduardo VII, primer rey de la casa de Sajonia, Coburgo y Gotha, y Jorge V, segundo de la misma casa, gobiernan durante la Primera Guerra Mundial, y lo que hacen es que acá, en el lugar donde me encuentro, tratan de cambiarle el nombre a esta casa de Windsor para evitar todas aquellas vinculaciones con lo que es Alemania, porque el rival era lo que es el Reino Unido. De la nueva casa de Windsor nace Eduardo VIII, que gobernó menos de un año para abdicar a favor de su hermano. Pero lo que sucede es que finalmente Jorge VI, el padre de la reina Isabel, gobierna y se convierte en un ícono porque hace esfuerzos realmente fundamentales en lo que es el bélico británico. Como ya sabemos, la reina Isabel II asume lo que es el trono cuando tenía 26 años de edad y acabó siendo la reina más longeva en el Imperio Británico. Por eso destacamos acá lo que es en el árbol genealógico, lo vamos a proyectar. Hay que hacer un breve apartado para los personajes claves del Imperio Británico y para esto enmarcamos a 3. El primero, Roberto Clive. Roberto Clive fue un soldado británico y administrador colonial. En 1743 fue destinado a Madras para la Compañía de las Indias Orientales. El segundo es José Chamberlain. Fue elegido para el Parlamento, donde se convirtió en el líder de la izquierda del Partido Liberal. Y por último, a Cecil John Rose, el hombre más rico de África, el rey de los diamantes. Él le dedica su vida completa a engrandecer el Imperio Británico, siendo insaciable representante del capitalismo colonial africano. Oye, René, pero es que la lista es larga y todavía tenemos a los personajes principales en la Guerra del Opio. Enmarcamos a 4. El primero es Dao Guang, emperador chino de la dinastía Qing que ascendió al trono imperial en 1821. En segundo lugar lo ocupa Xianfeng, emperador chino séptimo de la dinastía Qing que heredó el trono imperial en 1851. En tercer lugar a Lord Palmerston, un político británico que ocupó el cargo de primer ministro entre 1855 a 1865. Él desplegó una intensa actividad diplomática que llevó en Gran Bretaña a extender su influencia en Asia, África y Oceanía. Y por último a Charles Elliot, diplomático oficial de la Marina Británica. Él fue muy célebre por la fundación de Hong Kong en la colonia británica. Ahora estaremos comentando y haciendo un contacto en directo con nuestra amiga y colega Judith Aguilar, quien está en la ciudad de Londres, para ampliar el tema de rivalidades entre los actores. Vamos contigo, Judith. Perfecto, Mauricio. El ambiente tras el fallecimiento de la reina Isabel, el pasado 8 de septiembre de 2022, ha traído grandes repercusiones, pero eso no solo ahora, ya que sobre el panorama internacional del Imperio Británico ha traído como grandes resultados uno de los mayores imperios de la historia.
El flujo anglosajón ha estado repartido por diferentes puntos geopolíticos significativos, desde las colonias americanas, pasando por las superficies de ultramar del Caribe, hasta regiones de los continentes asiático y oceánico, además de un proceso de colonización de África sobre un conjunto de países del continente. Incluso antes de la Guerra Revolucionaria Estadounidense que ocurrió entre 1756 y 1763, el Imperio Británico ya había comenzado a mantener su apertura global y comenzó a reducir sus barreras comerciales durante la década de 1820. Su supremacía internacional aumentó durante ese tiempo. Aunque este perdió la mayoría de sus colonias durante la Revolución Americana y las guerras napoleónicas, su economía siempre superó a la de los Estados Unidos y de otras potencias europeas. Las instalaciones de infraestructura del Imperio Británico y la lealtad de la mayoría de las colonias eran razonablemente sólidas y estables, lo cual le dio una oportunidad de mantener sus poderes hegemónicos incluso después de la cesión de la mayoría de sus territorios. El resultado fue que el Imperio Británico mantuvo su supremacía económica e influencia política a través de alianzas con sus antiguas colonias. Sin embargo, las colonias fueron más una carga para el imperio que el beneficio que trajeron consigo. En primera instancia, las colonias eran costosas de mantener a pesar de que el gobierno británico se beneficiaría económicamente en términos de recursos y comercios. Los impuestos no podían pagarse, ni sostener a la administrativa ni militarmente, al resultado que Gran Bretaña se endeudó. Además de la recesión, a esto se le suma la política económica y el control que no permitía la libre empresa ni el libre comercio. Los líderes revolucionarios decidieron protestar contra los intentos del gobierno británico de imponer impuestos para pagar los costos de la defensa imperial y también rechazaron los intentos del gobierno colonial. La resistencia estadounidense condujo a la revolución y a la caída del control británico en 13 colonias. Aunque Gran Bretaña logró mantener el control en varios estados, los estadounidenses no se rindieron ante ello. Inmediatamente después de la victoria de Saratoga en 1777, la guerra civil sacudió el imperio, y todas las colonias del imperio se agitaron por la libertad económica y política. Los holandeses y franceses y españoles se enfrentaron al imperio, y el imperio británico se aisló por primera vez en siglos. Después de 7 años, las 13 colonias por fin obtuvieron su independencia tras el Tratado de París, y aunque las colonias europeas continuaban con sus guerras civiles, la revolución llevó a la modernización de las políticas económicas del gobierno. Lo más relevante fue la abolición en la trata de esclavos y la reducción de las barreras a la formación de sindicatos. En conclusión, la hegemonía británica implementó cambios que tuvieron lugar inmediatamente después de la revolución y las guerras napoleónicas que impulsaron a los gobiernos británicos a cambiar sus políticas. Y para finalizar con este episodio informativo, le cedemos la palabra a Miriam. Sí, claro. El día de hoy he traído algunos datos importantes del Imperio Británico, entre los cuales tenemos algunos datos generales. El tamaño del Imperio Británico era comparable al tamaño de la Luna, por lo cual contaba con militares en todo el continente. Su idioma oficial era el inglés y el francés, y su religión la anglicana. Las actividades que se practicaban en Gran Bretaña eran industriales y comerciales, mientras que en las colonias se practicaba la ganadería, la minería y la agricultura. Por lo anterior, se dio una red de comercio de alimentos, que transportó a personas y plantas de un continente a otro y transformó los gustos culinarios de todos los países como ningún otro imperio lo había hecho ni antes ni después de eso. Gracias, querida Miriam, por estos datos interesantes que sin duda han marcado cambios estructurales a nivel político, económico, social y hasta cultural en el Imperio Británico. Durante el siglo XIX, el Imperio Británico se expandió enormemente, convirtiéndose en el imperio en el que el sol nunca se pone. Desempeñó un papel importante en la configuración de la política social y económica de las diferentes colonias que administraba. Sorprendentemente, en la mayoría de los casos, Gran Bretaña apenas luchó por mantener su autoridad en las colonias de ultramar. Con esto, podemos concluir que el hecho de que el imperio, el cual eventualmente perdió su autoridad sobre muchas colonias que había gobernado durante décadas,
La economía y la cultura británica quizás no fue tan monolítico y trascendental como se podría pensar, desde una crítica de lo que consideramos un acercamiento a la democracia actual, por el hecho de que sus precedentes muy difícilmente la hacen etiquetarla como una verdadera organización que tiene fines de respeto por los derechos humanos o que abogue por una dinámica cultural que haya enriquecido de manera positiva a los pueblos que dominó en su apogeo y los que actualmente continúan bajo la mancomunidad. Esta sería nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.